con nosotros, tal como lo presentáramos al comienzo del programa, el doctor Guido Yacosa, dirigente justicialista, concejal mandato cumplido y con una vasta militancia dentro de las filas justamente del partido de Calle Subiría. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y bueno, la convocatoria justamente, ¿no?, para hablar de lo que ha sucedido este fin de semana pasado dentro del Partido Justicialista, donde más allá de esta conformación de una fórmula dentro de la CAP con Pablo Outes y Emiliano Estrada dentro de la conducción, ha generado bastantes críticas de aquellos militantes que los hemos visto durante años patear la calle, como se dice vulgarmente, y que hoy no se sienten parte. ¿Qué análisis hace usted de esta conformación bastante extraña, de los que estuvieron, de los que no estuvieron y hoy son parte de esta conducción? Bueno, el análisis que hago es bastante drástico porque no considero una renovación orgánica del Partido Justicialista, sino una maniobra de cooptación del Partido Justicialista por fuerzas políticas que vienen oponiéndose al Partido Justicialista y que, habiendo obtenido el triunfo electoral en las últimas elecciones, consideran que tienen suficiente poder para realizar esta maniobra, cosa que, por cierto, han mostrado tenerlo, eh, con el colaboracionismo de cuadros internos del Partido Justicialista que han estado dispuestos a entregarles el partido a quienes hasta entonces manejaban solamente la franquicia del PRO, del partido de Macri, y algunos partidos con los cuales habían hecho alianza con el partido de Macri a nivel local, como Partido País, el partido de Suriani. Bueno, todos los partidos que se han identificado con Cambiemos ahora cuentan también con el sello del Partido Justicialista. Ahora, doctor, cuando usted habla de aquellos que por haber ganado una gobernación se sienten dueños del partido, ¿usted considera que esa gente que hoy está dentro del Partido Justicialista, ya vemos Pablo Outes, Socorro Villamayor, Gastón Galíndez y demás, ser parte del gobierno no legitima ser dirigente de un partido como el PJ, teniendo en cuenta que ellos también tienen cierta militancia? Sí, a ver, lamentablemente la amplitud del Partido Justicialista, la ocasión frentista, ha hecho que transiten por las boletas del Partido Justicialista casi todos los actores políticos de la provincia. Olmedo ha sido candidato y ha sido electo en la boleta del Partido Justicialista, poner un ejemplo bastante extremo. Entonces se aplica un poco aquella especie de broma que se le atribuye a Perón, de que peronistas somos todos. Pero lo cierto es que no todos somos peronistas, porque existe un polo en la politología argentina, existe un polo que es el antiperonismo. Y Pablo Outes, de la mano de Gustavo Sáenz, todo este sector político que se ha enseñoreado ahora en el Partido Justicialista, ha venido militando hasta antes de ayer en el antiperonismo. Si uno aplica el test de peronismo a estos cuadros que algunos transitaron por el Partido Justicialista, va a tachar en el lugar donde dice el último gobierno del Partido Justicialista a nivel nacional, y van a poner que ha sido corrupto en línea con el discurso del antiperonismo. Si uno le pregunta por Cristina, dirán que es su límite y que esa es la corrupción, o por lo menos lo decían antes de ayer. Si uno le pregunta por el reparto de la renta extraordinaria de la soja de la zona núcleo del país, dirán, en el campo somos todos, eso era una cosa terrible, se alinearon con la Hilux. Si uno le pregunta por los planes sociales, dirán que eso es una cosa que se les reparte a los vagos, es decir, repiten cada una de las consignas que definen el campo de opinión del antiperonismo. Y ese es un camino que evidentemente han decidido desandar por cuestiones pragmáticas, y para ello han echado mano a través de un congreso a control remoto y del colaboracionismo de muchos congresales del Partido Justicialista.
Ahora, la presencia de Emiliano Estrada dentro de esta conducción de la CAP, espacio donde usted ha participado activamente en las elecciones pasadas por el Frente de Todos, ¿qué reflexión le trae? ¿Es el Partido Justicialista local que busca alinearse al Partido Justicialista Nacional teniendo en cuenta la presencia de Fernández y Cristina, o es otra cuestión que no logramos desentrañar? No, yo creo que esa cuestión existe, es decir, hay dos intereses pragmáticos en juego. Por una parte, unas autoridades partidarias residuales en el Partido Justicialista que han considerado oportuno acercarse al calor del oficialismo provincial y que lo han hecho. Y por otra parte, el pragmatismo del oficialismo provincial que considera oportuno remetamorfosearse al peronismo y acercar posiciones con el gobierno nacional, que amén de estar en el gobierno en este momento, ser oficialismo y entonces con ello acercarse al oficialismo, tiene, se entiende, una muy buena imagen y mucho apoyo en la provincia de Salta. Es decir, de ninguna manera van a salir nuevamente con sus vestiduras amarillas a pedir el voto para Cambiemos. Eso no lo van a hacer otra vez. Ahora planean considerarse integrados en un oficialismo nacional. Y bueno, y quizá también haya personas en el gobierno nacional a quienes les parece conveniente reclutar adeptos entre los gobernadores y entre espacios oficialistas en la provincia y hacer una juntadera en torno del Partido Justicialista que permita gobernabilidad. Es legítimo que alguien piense así. Doctor, indudablemente un congreso muy inoportuno, teniendo en cuenta que a mi entender existen cuestiones más importantes de cuál ocuparse en medios de esta situación de pandemia. ¿Usted cree que los partidos políticos todavía tienen el peso suficiente y la gente les da el valor que antes se merecían o tenían, o cree que hoy la gente vota a personas? No, por cierto, primero coincido con la inoportunidad de toda esta movida política. Pensamos los ciudadanos que el gobierno tendría cosas mucho más urgentes e importantes de qué ocuparse, pero evidentemente nos confundimos. Y fuera de eso, coincido también en que los partidos políticos han perdido relevancia en el juego de la política, pese a que la Constitución mantiene que solo los partidos políticos pueden proponer candidatos en las elecciones y esta es su importancia finalmente. Existe un retroceso y ese retroceso viene de la mano de la antipolítica, es decir, hay un discurso antipolítico, aquel que tiene su consigna primaria en decir todos los políticos son iguales o los políticos son chorros, esa generalización de los políticos que, cierto, no tiene un asidero nociológico real. Entonces los partidos políticos están desprestigiados, pero maniobras como estas, que se hacen desde la antipolítica, por supuesto que contribuye a que el prestigio de estas instituciones en la sociedad se haga más profundo. Ahora el gran debate que se plantea es si va a haber reelecciones PASO o no, medida que obviamente la decidirá el gobierno a nivel nacional. ¿Usted cree que son necesarias las PASO más allá de la situación de pandemia? Bueno, la situación de pandemia pone un marco que hace que por ahora sea bastante imprevisible cómo se sustanciaría una elección. Pero de cualquier manera entiendo que las PASO como una metodología de elección están gravemente heridas. Estas reglas se van poniendo en la política para sujetar los modos de elección de candidatos y la verdad es que la política realiza adecuaciones, aquello como aquel refrán de echa la ley, echa la trampa, porque las PASO tenían por objeto robustecer el sistema de democracia interna de los partidos políticos, es decir, que es obligatorio que los ciudadanos
seleccionen previamente a los candidatos que iban finalmente a ser ofrecidos por los partidos. Pero la trama, tal como se desarrolló, fue la proliferación de partidos sello de gobierno en torno de una figura aglutinante con alguna exposición pública o trayectoria política que permitía sortear las PASO, y así es como hemos visto en las últimas elecciones múltiples partidos y que de hecho importara poco en qué lugar una figura era candidata, daba lo mismo si era candidata en el Partido Justicialista o en el Partido Memoria y Movilización o en el Partido de los Trabajadores o en el Partido País o en el... Bueno, había un montón de sellos que son francamente sellos de goma porque no tienen por detrás el andamiaje sociológico del partido político realmente y que han permitido burlar las PASO, las últimas PASO. Quien se metía a una interna en el Partido Justicialista, como lo hice yo sin ir más lejos, estaba haciendo una ingenuidad. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, pero antes de la despedida, Mario Peña decía esta semana que Miguel Issa sería candidato a concejal. ¿Usted cree factible esta candidatura del ex vicegobernador dentro del ejido capitalino? La verdad no sé de dónde viene esa afirmación, no vengo charlando de política con Miguel hace un tiempo, pero sin duda no deja de ser una posibilidad personal, digo, conociéndolo, es un hombre al que le sobra humildad como para poner el hombro en donde fuera, es como cuando Raúl Alfonsín en aquella ocasión se puso de candidato a diputado nacional suplente en último término, porque decía que desde ahí empujaba mejor. Miguel es capaz de gestos como ese o de agarrar la política de cualquier parte, no es un hombre que se dé una importancia ni se cree más que ningún otro peronista. Y en ese sentido, ¿sería para empujar a quién o a qué? Lamentablemente, esa respuesta no se la puedo dar porque ya ve que están muy confundidas las aguas en el peronismo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Nosotros nos despedimos con estos conceptos del doctor Guido Giacosa hablando de política y de las aguas que siempre se abren y curiosamente nunca parecieran ser que llegan en beneficio de la gente. Nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.